Gracias porque estás en sintonía de tu altar familiar. Una vez más, te damos la más cordial bienvenida y gracias porque nos dejas entrar ahí hasta la comodidad de tu casa, hasta donde estás tú. Te invito para que vayas, tomes tu tacita de café o de té, a estas alturas, de té para bajarle los nervios un poquito a uno, ¿verdad? Pero ve por tu Biblia, tu cuaderno de notas, tus lápices y lapiceros de colores, para que juntos podamos compartir en este precioso tema. Así es de que no me quiero quedar con las ganas. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias a esta hora porque eres un Dios bueno. Gracias porque nos permites compartir tu preciosa y poderosa palabra, que hasta donde llegue esta transmisión, Señor, que hasta donde nos puedan escuchar, hasta donde nos puedan sintonizar, Señor, tu pueblo pueda recibir el consejo de la palabra y ser edificado a través de ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Así es de que qué bueno que estás ahí en sintonía de tu altar familiar, ¿verdad? Hoy nos acompaña pues mi familia y también está hermano Sergito con hermana Margarita. Les damos la bienvenida. Están allá, ellos estaban en el control room junto con mis hijas. Ahí están, ellos fueron testigos de todo lo que estamos sufriendo acá, ¿verdad? Pero qué bueno, nos alegramos que estén acá con nosotros, ¿verdad? Y también a ti, hermano, que nos permites entrar hasta la comodidad de tu casa. Te invito para que juntos hagamos evangelismo virtual. Comparte esta transmisión. Compártela en tus redes para que muchos puedan ser edificados. Y como siempre que hablamos en un altar familiar, quiero enfocar el tema hacia la familia. Cómo es de importante el poder ministrar y bendecir los hogares, las familias, los matrimonios. Porque en realidad, si hay un hogar, una familia, un matrimonio, es sano espiritualmente, esto va a impactar y se va a reflejar en una iglesia, en una congregación, ¿verdad? Porque entonces ya las familias llegan sanas, llegan bendecidas, ¿verdad? Llegan dispuestas a trabajar, ¿verdad? Y no quizás a tratar de pelear o tener problemas, ¿verdad? Pero con esto no quiero decir, siempre tenemos que estar trabajando los unos por los otros, bendiciendo, orando, ¿verdad? Entonces, la semana pasada nosotros tomamos como base la viuda de Sarepta. Si usted se recuerda, hablamos algunos puntos de cómo era que la gloria de Dios se manifestaba en una casa, ¿verdad? Esta mujer no sabía el potencial que tenía en su mano, ¿verdad? Se recuerda que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Entonces, pero en realidad ella tenía una tremenda bendición en su casa, en su hogar. Ella no lo había entendido, no lo había comprendido, no lo había descubierto. Ahora entonces, pero ahora quiero que veamos cómo poder, de alguna manera, hacer que la gloria de Dios venga a nuestra casa. En la semana pasada vimos que se estaba manifestando. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos atraer la gloria de Dios? Mire, recuérdese que en donde se le esté dando honor, alabanza, adoración a Dios, ese es un punto de contacto para que la gloria de Dios descienda. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es si le estamos dando honor al Señor. Y por eso acompáñenme al Salmo 150. Quiero que veamos algunas cositas ahí del Salmo 150, ¿verdad? Que usted ya se sabe, este Salmo usted ya se lo sabe de memoria. Pero dice el título, fíjese el título que tiene el Salmo. Aquí estoy leyendo la versión Reina Valera. Todo alabe a Jehová. Todo alabe a Jehová. Entonces, alabad a Dios en su santuario. Fíjese qué precioso, porque a Dios se le alaba en su santuario, pero ¿cómo nosotros podemos alabar a Dios en el santuario? Caminando en santidad. Mire, cuando hay alguien que alaba, que adora, que entona un cántico nuevo, pero en santidad, provoca que el santo descienda y que su gloria se empiece a manifestar. En este caso, como yo lo quiero poner desde el ángulo para la familia, ¿cómo poder hacer que la gloria de Jehová descienda en mi casa, en mi familia, en mi hogar? Pues alabando y adorando al Señor con un corazón sincero.
entonando un cántico nuevo. Recuérdese que la alabanza es expresarle al Señor todas las cosas que Él ha hecho. Pero la adoración es expresar al Señor todo lo que Él es, para ti o para el que está adorando. Pero el cántico nuevo es algo completamente diferente, distinto. Ni siquiera los seres celestiales pueden levantar un cántico nuevo. El cántico nuevo es solo para los redimidos de Dios por medio de la sangre del Cordero. O sea, para ti y para mí nos es dado entonar un cántico nuevo. Y este surge desde lo más profundo de nuestro ser, de una manera de gratitud al Señor. Ok, entonces, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. O sea, todo el cielo, todo el cosmos habla de la grandeza de Dios. En otras versiones dice, alabadle en la magnificencia de su firmeza. Ese me gustó también, porque nos habla de una característica de Dios. Alabadle por sus proezas, o sus hechos grandes, portentosos, hermano, admirables. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Oh, hermano, Dios es grande. Entonces, aquí estamos viendo puntos de contacto por los cuales nosotros podemos anhelar que la gloria de Jehová, que la gloria de Dios descienda en nuestra casa, para que entonces tengamos hogares sumergidos en la gloria de Dios. También dice, alabadle a son de bocina. O sea que con los instrumentos, ¿verdad? Pero la bocina es algo que te amplifica la voz, que te amplifica la música. En este caso, ¿cómo lo podemos trasladar espiritualmente? ¿Qué puede amplificar a nosotros nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro cántico nuevo? Si el Señor escucha aunque nosotros no abramos la boca. ¿A qué se refiere entonces? Esto se refiere entonces, hermano, claro, en lo natural sabemos que una bocina amplifica el sonido, pero en lo espiritual lo único que nosotros podemos hacer para que el Señor nos vea es caminar en santidad, apartados del mal. Yo lo he dicho en otras ocasiones que contra la pureza espiritual no hay nada. Pero continuamos porque esto solo es la introducción. Alabadle con salterio y con arpa. Salterio es la alabanza, es decir, no estamos atados, no estamos amarrados al suelo. Tienes libertad para poder expresarte. ¿Verdad? Con arpa, es instrumentos de cuerda. Alabadle con cuerdas y flautas, címbalos resonantes, címbalos de júbilo. Y miren, hermano, nadie puede alabar a Dios si está triste. De hecho, la Escritura dice que el que esté triste haga oración, dice, ¿verdad? Pero el que esté alegre cante alabanzas, ¿verdad? Entonces es bien impresionante. Y dice, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Entonces aquí ya dice todo, nos da una cierta lista de instrumentos, de actitudes, de acciones, pero después remata, todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Sabe usted que los judíos tienen un pensamiento, y mire, lo voy a decir porque me gustó mucho, que cada niño, cada ser humano, fíjese, cada ser humano que nace, cuando respira, su forma de respiración, al nacer, están alabando el nombre de Jehová. Recuérdese que el nombre de Dios, el tetragramatroma, que es YHWH, Yahweh, 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 Yahweh. Cada vez que respiramos, estamos diciendo, alabando el nombre de Dios. Entonces, todo aquel que nace. Por eso, porque mire, yo me había hecho la pregunta, ¿cómo puede cumplirse todo lo que respira alabe a Jehová si no todos creen en Dios? Muchos ni creen. Muchos creen en dioses falsos. Muchos alaban demonios. Otros están totalmente alejados de Dios. ¿Cómo pueden alabar a Dios? ¿Cómo se cumple todo lo que respira y alabe a Jehová? Este punto me gustó porque entonces la respiración, cada vez que estamos respirando,
Mira, aunque no quieran, están alabando a Dios. Porque Dios es digno de alabanza y de adoración. Al final dice la Escritura que aquellos que no reconozcan al Señor Jesucristo, de todas formas van a doblar sus rodillas y van a gritar: Jesucristo es Dios, Jesucristo es Rey. Lo van a proclamar. Pero qué hermoso que nosotros lo podemos proclamar así con alegría. Entonces, mire, se recuerda que entonces vimos cómo poder nosotros lograr que la gloria de Jehová descienda en nuestra casa, se mantenga en nuestra casa, rindiéndole honor, rindiéndole alabanza, adoración. Pero ¿de qué otra forma? Acompáñeme a 2 de Samuel capítulo 22 y verso 31. Dice: en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Si usted se recuerda, la semana pasada hablamos acerca de que la viuda, ¿verdad? Se recuerda que la viuda dice que era de Sarepta, y Sarepta significa refinar, significa acrisolar. A ella la estaban refinando por medio de la prueba, por medio de la escasez, pero iba a salir purificada, limpia de ese crisol. Entonces fíjese que cómo nosotros podemos hacer que la gloria de Jehová descienda en nuestra casa y se mantenga por medio de la palabra. Pero ¿qué tipo de palabra? Que dice: acrisolada es la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios a nosotros nos va a purificar, nos va a limpiar. Mire, cada vez que tú escuchas el mensaje de la palabra y te sientes redarguido por ella, siéntete feliz y dichoso. Tal vez tu pastor está diciendo: sí, es que tienen que cambiar porque el Espíritu de Dios quiere transformar a todos los mentirosos, a todos los chismosos, y te sientes identificado. Dale gracias a Dios, porque entonces la palabra está entrando acrisolada a ti. Hermano, entonces te está quemando la palabra. Amén. Aunque solo un amén escuché, ¿verdad? Pero entonces, porque recordemos que en la carta de los Efesios capítulo 6 y verso 17 dice que la palabra de ataque es un arma de defensa. Entonces fíjese, si nosotros logramos que la palabra de Dios, hermano, tener ese contacto con la palabra de Dios, oh hermano, qué hermoso, qué bendición. Porque la palabra de Dios dice aquí, es acrisolada. Mire, quiere decir de que la palabra es pura, es limpia, pero aquel que esté en contacto con la palabra de Dios, de seguro que va a ser limpiado. Yo aquí les preguntaría: ¿cuántos quieren ser limpios con la palabra de Dios? Amén. Pues todos, ¿verdad? Pero una forma de ser limpios por la palabra de Dios es a través del fuego. O sea que la palabra de Dios nos está bombardeando, la palabra de Dios está llegando a nuestra vida y nos empieza a limpiar y nos empieza a purificar. Oh, hermano, no hay nada más hermoso que Dios nos hable, Señor, y que Dios esté ahí con nosotros y que nos esté limpiando por medio de la palabra. Ahora recuérdese que si nosotros amamos la palabra de Dios, hermano, hay una recompensa tan bella, tan hermosa, que yo se la he dicho, pero la quiero leerla una vez más. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y verso número 21. Yo sé que usted ya se lo sabe de memoria porque es uno de mis versos favoritos. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos, es decir, la palabra, pongámoslo así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La palabra manifestar significa hacerse visible. Cuando nosotros tenemos ese contacto con la palabra acrisolada, o la palabra que nos va a acrisolar a nosotros, es decir, que nos va a purificar, no importa que nos pasen por el fuego. Porque como el profeta Isaías dice: aunque pases por el fuego no te vas a quemar, aunque pases por las aguas no te vas a ahogar, sino que solamente vamos a ser limpiados y purificados por medio de la palabra de Dios. Entonces, ahorita llevamos dos cosas. Uno, cómo rindiéndole el honor al Señor por medio de la alabanza, de la oración, cántico nuevo, por medio de nuestra forma de vivir, ¿verdad? Pero también ahora al tener contacto, pero sobre todo ese contacto de recibir
la palabra acrisolada. O sea, es decir, estoy dispuesto a que la palabra me bendiga, pero también que la palabra me lave, aunque me raspe, ¿verdad? Sí. Aunque solo un amén hoy. Ok, ¿de qué otra forma? Mira, este le va a gustar. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 7, le voy a leer la versión Biblia al día. Dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro, oiga, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Hermano, quiere decir de que nuestra fe siempre va a ser probada por el crisol. Nuestra fe va a ser metida en el crisol. Ahí va a ser probada nuestra fe. Porque cualquiera puede decir, sí, yo tengo fe. Pero no es lo mismo tener fe en la fe de Dios que tener fe en Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Son cosas diferentes. Entonces nosotros deberíamos de empezar de tener fe en Dios a llegar a tener la fe de Dios. Debemos de empezar creyendo en Dios, no solamente creer en Dios, sino llegar a creerle a Dios todas las cosas que nos dice. De tal manera que si Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo, creamos a esa palabra, ¿verdad? Que nos va a transformar, que nos va a bendecir. Entonces, fíjese, también. Entonces, pero a mí lo que me llama la atención aquí es entonces que la fe también a nosotros nos va a ayudar para poder ser purificados, hermano. Mire cómo dice el verso. Así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada. O sea que la fe también sirve para purificarnos. O sea que nuestra fe la meten en un crisol para probarla. Porque hacer alarde de fe es bien fácil. Oh, si yo tengo una fe poderosa. Mire que a mí Abraham al cuadrado me deberían de decir, porque qué fe la que tengo. Y no cree, hermano. Entonces dice, así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, ¿por qué? Por las pruebas. Entonces deberíamos de decir, amados hermanos, familia de familias, amigos que nos están viendo, benditas pruebas, que lo único que hacen es, hermano, purificar nuestra fe, purificarnos a nosotros, para que demos la estatura, la talla que Dios quiere. En este caso tenemos que dar la talla de los vivientes. Seguimos hablando de este tema la próxima semana, si Dios lo permite, de acerca de los vivientes y del avivamiento. Pero aquí entonces nuestra fe va a ser probada. Por eso es de que el Señor Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, te pidieron para zarandearte. Me imagino que Pedro ha de haber dicho, Señor, gracias por tu amor, gracias porque de plano que les dijiste es que no, ¿verdad, Señor? Porque tú me amas mucho. No, le dijo, no, solo he pedido para que tu fe no falle, no te falte. Hermano, quiere decir de que esa oración que el Señor hizo, esa petición que Dios le hizo al Padre, en Pedro nos representa a todos nosotros. Entonces el Señor dice a ti y me dice a mí, yo he pedido al Padre para que tu fe no falte, para que tu fe no falle. No importa los problemas, las dificultades, las vicisitudes. El Señor ha pedido para que tu fe y la mía no falten. Entonces está siendo probada. Ahora, si nuestra fe está siendo metida en el crisol, entonces esto a nosotros, ¿para qué nos sirve la fe? Mire, la fe nos sirve para muchas cosas, pero en Efesios 6:16 dice que la fe es como un escudo. Ahora pongámonos a pensar. Imagínense que ya está bien acrisolada nuestra fe, metida, ya nos pasaron a nosotros por el horno, por ese crisol, ¿verdad? Entonces sale nuestra fe aprobada. Así dice aquí. Dice, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Quiere decir de que hay muchas cosas, hermano, familias, que el Señor nos va a dar cuando se manifieste, cuando se revele.
cuando se revele el Señor Jesucristo. Pastor, pero si Él ya se nos fue revelado a nosotros, claro, pero Él tiene que ser revelado también. No solamente en una parucía, sino en un apocalipsis también, ¿verdad? Usted sabe que la parucía es para el arrebatamiento. Para el apocalipsis, el fanero, ¿verdad? El faíno, todas ese tipo de revelación del Señor Jesús, podemos ser participantes ahora. Ahora. ¿Y cómo? Ya vimos, alabando, adorando, con un estilo de vida de Dios que le agrada, por medio de la palabra de Dios, de recibir la palabra, aunque la palabra nos raspe, y ahora vemos que es por medio de la fe. Entonces, esas cosas provocan que la gloria de Dios descienda en nuestra casa y se mantenga. Y entonces nos ayude a tener una comunión preciosa con Él. Ahora, mire, tengo que leer este pasaje. Acompáñeme aquí lo tengo, vamos a ver si no estoy mal. Primera de Juan, capítulo 5. Aquí está, Primera de Juan, capítulo 5, vamos a ver. Primera de Juan 5, 4 creo que es. Así, aquí está. Mire, desde el 3 le voy a leer. Pues este es el amor de Dios. Mire qué amor más hermoso, ¿verdad? Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Ay, hermano, qué hermoso, hermano. Pongámoslo. Dios nos pide que guardemos su palabra. Y sus mandamientos no son gravosos. No son difíciles, pues no cuestan. Los difíciles somos nosotros que no queremos guardar los mandamientos de Dios. Pero fíjese, dice el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Oh, hermano. Entonces, si nos conviene que nuestra fe sea acrisolada, es decir, puesta a prueba y que salió victoriosa. Amén. ¿Cómo poner un buen ejemplo de esto? ¿Verdad? Porque tal vez alguien dirá, bueno, ¿cómo así? Mi fe puesta a prueba y que salga victoriosa. Mire, ¿cuántas veces no el Señor Dios le habló a su pueblo? Confíen en mí, crean en mí, no busquen a otros dioses, no me sean infieles de esa manera. Y aún a pesar de eso, una buena parte del pueblo solo confiaba en Dios y otra parte iba detrás de dioses falsos. Entonces esa fe pasó por el fuego, pero no pasó la prueba. Mire, cuando nosotros, a pesar de la angustia, de la lucha, de la dificultad que estemos experimentando, pero si somos inamovibles en nuestra fe, hermano, de seguro que vamos a ver fruto más adelante. Ahora, si usted quiere aprender más de la fe, hay que ir a la carta a los Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Ahí usted puede ir y estudiar y darse cuenta que la fe, bueno, le preguntaría, ¿cuántos tienen fe? Amén. Qué bueno, ¿verdad? Porque aquí me dijeron amén, probablemente tú vas a escribir amén. Pero la fe no siempre significa que vayamos a recibir lo que pedimos. ¿Cómo así, pastor? Entonces, ¿para qué sirve la fe? No, ya le dije, la fe tiene que ser acrisolada, aprobada, para que nosotros salgamos aprobados. Pero la carta a los Hebreos, capítulo 11, dice que muchos, aunque caminaron con fe, avanzaron, amaron a Dios, no recibieron las cosas en su tiempo, pero la van a recibir después. Entonces, hermano, quiere decir de que nuestro caminar no es por el premio que Dios nos vaya a dar, por la recompensa que vayamos a recibir. Si nosotros tenemos puesta la mirada solamente en lo que Dios da, hermano, no, mejor pongamos nuestra mirada en el Señor, que nuestros ojos se fijen solamente en Él, para que entonces, mire, ¿y cómo podemos fijar nuestra mirada? Por medio de la palabra de Dios. Mire, qué hermoso es tener el contacto con la palabra de Dios.
cuando tú y yo tenemos la palabra de Dios y la leemos, la estudiamos, la practicamos, la vivimos, la compartimos, nuestra vida va siendo transformada. Y entonces entendemos el propósito para cada uno de nosotros. Entonces nuestra fe puede vencer al mundo cuando ha sido acrisolada. Mire, déjeme darle una más, porque el tiempo siempre es aquí implacable. Isaías capítulo 1, verso 24, la versión Torres Amat, le voy a leer. Dice, y volveré mi mano sobre ti, y acrisolándote quitaré tu escoria, y separaré de ti todo tu estaño. Fíjese que aquí, si usted se recuerda, usted puede ir a su Biblia y leer acerca de qué fue lo que pasó aquí, ¿verdad? El Señor estaba pidiendo que vivieran de una manera en santidad. Porque fíjese que el primer principio del profeta Isaías en el capítulo 1, tuvo una visión de Dios, ¿verdad? Tuvo una visión. Bueno, aquí se lo voy a leer. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Fíjese, entonces, hermano, qué impresionante. Porque, hermano, el profeta ve al Señor. Y él dice, ¿cómo puede ser que yo, siendo de labios inmundos, pueda ver al Señor? Ahora, fíjese ¿qué es lo que estaba demandando Dios del profeta? Santidad. Pero eso no era solo para él, es para nosotros también. ¿Qué demanda Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de nosotros? Santidad. Y aquí dice, volveré mi mano sobre ti, acrisolándote, quitaré tu escoria. Fíjese que aquí esta versión que yo tengo aquí, que es la Reina Valera, también dice, Isaías 1:24, así es que como aquí están diferentes. Por tanto dice el Señor Jehová de los ejércitos, del fuerte Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. En el verso 25 dice aquí, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Ahora fíjese que aquí le estaba hablando así a largos rasgos a Sión. Le estaba diciendo, yo te voy a limpiar. Hay una promesa de rescatarte, hay una promesa que a pesar de que por tu infidelidad te apartaste, pero te arrepentiste, me buscaste, cambiaste, entonces hay una oportunidad en el Señor. Y entonces aquí le dice, yo te voy a limpiar. Pero ahí dice, con mi mano te voy a acrisolar. Fíjese que entonces aquí tenemos que ver cuál es la mano de Dios. La mano de Dios son 5 ministerios. Amén. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. 5 ministerios que están vigentes en este tiempo. Y muchos han negado algunos de estos ministerios. Ahora, ustedes y nosotros, dice la Escritura, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza. La semejanza es la parte interna y la imagen es la externa, es cómo nos vemos como seres humanos, ¿verdad? Pues es fácil. ¿Cómo es la mano de Dios? Vaya usted y véase su mano, ¿verdad? Amén. Tiene 5 dedos. Amén. 5 dedos. Entonces probablemente así es la mano de Dios, en una representación, ¿verdad? Amén. Porque dice que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces quiere decir que 5 dedos figura de los 5 ministerios. Fíjese qué interesante lo que le voy a decir. Y algunos han quitado los apóstoles y los profetas y solo han dejado evangelistas, pastores y maestros. Y una mano de 3 dedos es una mano alienígena, ¿verdad? Monstruosa. Y la mano de Dios no está desfigurada.
La mano de Dios sigue vigente, sí. 5 dedos, 5 ministerios hasta el día de hoy. ¿Acaso no dice en la carta a los Efesios que los 5 ministerios fueron dejados? Dice, ¿hasta qué demos la estatura? Mira, mejor leámoslo, ¿verdad? Porque aunque no es este el tema, pero se lo quiero decir porque es bien precioso. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El verso 13 es la clave, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, a la plenitud de Cristo. Y todavía eso, hasta esos niveles no hemos alcanzado. Entonces quiere decir que la mano de Dios, los 5 ministerios, todavía está trabajando en la acción espiritual, en la iglesia espiritual, en aquellos que reciben y reconocen. Porque no podemos cambiar lo que ya está escrito. Entonces dice, le voy a volver a leer la versión Torres Amat. Y volveré mi mano sobre ti y acrisolándote quitaré tu escoria y separaré de ti todo tu estaño, aquello que contamina, ¿verdad? Saben que el estaño contamina. Entonces, para eso es la mano de Dios. Claro, también la mano de Dios representa el favor y la gracia. Si tú estás tirado, si estás desconsolado, ahí va la mano de Dios extendiéndose para socorrerte, para ayudarte, para bendecirte. ¡Oh, qué precioso es el Señor! Entonces aquí, ¿cómo logramos nosotros? Es lo que estamos viendo, que la gloria de Jehová esté en nuestra casa. Aquí dice por medio de los 5 ministerios. ¿Cómo, pastor? Reconociéndolos, respetándolos, tratando de vivir de una manera agradable, en gracia delante de Dios y para con los hombres. Al final de todo, hermano, al final de todo es una decisión personal. Lo decides tú y lo decido yo. Pero yo te aconsejo que si logramos... Claro, hay muchísimas cosas más, pero yo te estoy dando ahorita, ¿qué? 5 puntos, ¿verdad? 5 puntos o 4 puntos para que los tomes en cuenta y que veas tu caminar delante de Dios. Y déjame darte uno más. Isaías 48, como aquí tengo 2 versiones, quiero ver cómo dice aquí. Isaías 48, verso 10. Isaías 48, verso 10. Voy a leerte primero la versión Torres Amat. Dice, mira, yo te he acrisolado con el fuego de las tribulaciones. Ay, Padre Santo. Mas no como la plata, sino que he hecho prueba de ti en la fragua de la pobreza. Padre Santo, que Dios nos ayude. Mire cómo dice aquí. He aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Te he escogido en horno de aflicción. Es decir, te he probado con la aflicción. Ahora, ¿por qué me llamó la atención aquí la versión Torres Amat? Porque dice que vamos a ser acrisolados por medio de las tribulaciones en plural, no tribulación en singular. Porque la tribulación es una, que es la semana 70 de Daniel, que viene y que anhelamos escapar conforme al favor y la gracia de Jehová de eso, ¿verdad? Por eso Lucas 21:36 dice, rogad, orad para ser tomados por dignos de escapar de esas cosas que vienen. Pero entonces aquí, acrisolados con el fuego de las tribulaciones, pero no como a plata, no como a plata. Fíjese que los metales tienen un significado espiritual. Fíjese que, por ejemplo, el oro a nosotros nos habla de la divinidad, de la presencia de Dios, ¿verdad? De la manifestación de Dios. Pero cuando se refiere a la plata, nos habla de la redención. Es decir, lo que el Señor ha hecho por nosotros. El precio que se pagó. Entonces debemos, hermanos, no de olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. No debemos de ser
oidores olvidadizos. Bueno, dice, no debemos de ser oidores olvidadizos de la palabra. Pero no solamente de la palabra. Déjeme que ponga esto en perspectiva, porque no debemos de olvidarnos de los favores que Dios nos ha hecho. ¿Acaso no el salmista decía, alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios que Dios ha hecho? ¿No seamos oidores olvidadizos de la palabra? O no te olvides de la mano que te levantó, que te ayudó. No te olvides de aquel que te aconsejó, que oró por ti. Porque a veces se nos olvida. Y por eso es de que hay muchos mal agradecidos, ¿verdad? Ay, pastor, ¿cómo así? Déjeme que le ponga un pequeño ejemplito. Los 10 leprosos, ¿verdad? Usted sabe que los 10 leprosos llegaron y le pidieron a Jesús que los sanara. Y el Señor Jesús le dijo, vayan, preséntense al sacerdote. Pero cuando iban en el camino, se dieron cuenta que se sanaron. Todos los 10. Y solo uno regresó a darle gracias. Para los otros 9 era más importante, fíjese bien, era más importante el ritual. Para los otros 9 era más importante seguir la tradición. Para los otros era más importante su religión que tener una relación personal, una comunicación, hermano, buena con el creador del universo. Y así pasa muchas veces. Muchos dicen, no, es que yo así nací y así me voy a morir. Probablemente. Así dice la Biblia, que muchos van a morir en sus pecados. Pastor, pero yo no le hago daño a nadie, yo soy buena gente, mire que yo cuando puedo ayudo y trato de vivir todas esas cosas buenas en apariencia. Dice que son trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. Yo ya le dije que el infierno va a estar lleno de personas sanas y lleno de buenas personas. Pastor, no se habrá equivocado, que es el cielo. No, espérese, todavía no he terminado. Porque nunca pusieron su fe, nunca reconocieron a Jesús como su Salvador, nunca lo confesaron como su Señor. La única entrada que nosotros tenemos para ir al cielo, hay una sola entrada, un solo camino, un solo Salvador, y se llama Jesucristo. Amén. Aquel que recibe a Jesús, ese hermano, entró por la senda angosta y va en ruta directa al cielo. Amén. Pero aquel que lo rechazó, lamentablemente, dice la Escritura en Juan capítulo 3, 17 y 18, que ese ya fue condenado porque rechazó al Hijo de Dios. Amén. Entonces, mire, ¿cómo entonces nosotros logramos que la gloria de Jehová descienda y venga a nuestra casa? Por medio de las tribulaciones. ¿Quién en tribulación? ¿Quién en problema? No ora, no busca a Dios. Pero no vaya a ser de que esté tranquilo y que no, hasta peca. Pero las tribulaciones, hermano, por eso es de que el apóstol Pablo decía, regocijaos cuando os halléis en muchas tribulaciones. Regocijaos, una vez más os digo regocijaos. Y él estaba en la cárcel, no estaba en la playa. Entonces, lo que sí tenemos que saber es que en medio de la tribulación está Dios con nosotros. Amén. ¿Acaso no iba el Señor con todo su pueblo en Israel en el desierto? Amén. ¿Acaso no les sacó agua en el desierto? ¿Acaso no puso la columna de fuego para el calor? ¿No puso la nube para que les cubriera? Y aún así hubo pueblo rebelde que se desobedeció al Señor, viendo aquellos milagros, los sacó con brazo extendido, hermano, los sacó de la tierra de Egipto y los llevó a la libertad. Entonces, Mateo capítulo 28 y verso 20. Quiero terminar con estos dos versos. Yo me los sé, pero se los quiero leer, para que usted vaya y busque en su Biblia. Mateo 28, 20. Estos también son dos de mis versos favoritos. Mateo 28, 20. Miren cómo dice aquí. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
¿Qué cosas? Bueno, ya vimos algunas cosas, ¿verdad? Vimos que es por medio de la alabanza, la adoración, el cántico nuevo, a través de una vida diferente, ¿verdad? Vimos que es por medio de la palabra de Dios, por medio de la fe, por medio de los 5 ministerios, que es la mano de Dios, y ahora estamos viendo que es por medio de las tribulaciones. Pero que no se nos olvide, que no se te olvide, amado hermano, familia en Cristo, familia de familias, que Dios está contigo y te ama. Entonces dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Y el otro verso que también me gusta, que quiero darlo como conclusión antes de orar. Juan capítulo 16 y verso 33. Juan 16, 33. Mire. Aquí dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nuestra seguridad no descansa, óigame bien lo que le voy a decir, nuestra seguridad no descansa en lo que nosotros sepamos, en lo que nosotros hemos aprendido, sino que descansa en que la promesa de Dios es fiel para siempre. Amén. Y su gracia es hermosa. Entonces, amados hermanos, bien podemos hacernos la pregunta: ¿tendré alguna de estas características? ¿Estaré buscando estas características para que entonces en mi casa, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, la gloria de Dios se manifieste? Si no, pues te invito para que juntos hagamos una oración, nosotros aquí y ustedes allá, y que le pidamos al Señor que nos ayude para que así su gloria siempre esté con nosotros y que nos convirtamos entonces en portadores de la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Y te pido, Señor, en esta hora que veas el corazón de tu pueblo, de aquellos que nos han sintonizado, hermanos, hermanas, hombres, mujeres, jóvenes, niños. Señor, que tu Espíritu Santo les llene de fortaleza, les llene de bendición. Pero sobre todo, Señor, que cada uno pueda, Señor, conforme a tu gracia, crecer, desarrollarse, buscarte, rendir su vida a ti, Señor, para que entonces en un momento, Señor, en un momento podamos ser transformados y que cuando tú vengas, Señor, podamos estar listos y preparados. Yo como pastor bendigo a tu pueblo, Señor, y te pido que les guardes, que les bendigas en su salida, en su entrada, en su levantar, en su acostar, Señor. Y por favor, Señor, auxílialos, bendícelos, Señor. Y que esta palabra, Señor, esté en su corazón, que crezca, que desarrolle, que dé fruto al 100 por 1, Señor, a tiempo y aún fuera de tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén y amén. Quiero orar por las peticiones. Entraron algunas peticiones, ¿verdad? Gracias, hijita. Vamos a orar por hermana Margarita por sanidad, ¿verdad? Para que el Señor toque su cuerpo y que en el nombre de Jesús venga sanidad. También quiero darle gracias al Señor porque hoy fue el cumpleaños, hoy está de manteles largos mi mamáita, ¿verdad? Mi mamá allá en Guatemala. Así es que la bendecimos en el nombre de Jesús, mamáita, la amamos y le pedimos al Señor Jesús que la guarde todos los días de su vida y que se recuerde que el Señor le sonríe y le guarda siempre. Amén. Así es de que vamos a hacer una oración por la hermana Margarita y le pedimos al Señor que ponga su mano de sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta hora porque tenemos a quien acudir, Señor. Guarda a mi hermana Margarita, que toda dolencia que ella pueda tener, Señor, en el nombre de Jesús, por los méritos de la sangre de Cristo, Señor, sea recuperando su salud, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Bendice a mi mamá allá en Guatemala, guárdala, protégela, Señor, y muéstrale tu favor y tu gracia siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves y que no sabías nada de esto, pero
que entendiste el mensaje y que tú quieres que Dios se manifieste en tu vida, en tu casa, en tu familia, repite esta oración con nosotros y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo. Oye, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a empezar a conocer a Dios de otra forma diferente, y entonces tu vida va a cambiar para que tu fe sea fuerte y cuando el Señor venga te encuentres listo y preparado. Así que para mí ha sido una bendición haber compartido con ustedes en este altar familiar desde la ciudad de Evanston, Illinois, para todos aquellos lugares donde nos estén observando. Ahora, recuérdense que el día de mañana tenemos nuestro programa de niños a la 1:30 de la tarde y el domingo tenemos nuestro servicio de Santa Cena. Prepara tu mesa, la mesa del Señor en familia. Es una administración familiar. Así es de que entonces no me resta más que despedirme con las palabras del Señor Jesús. Bienaventurados, dice, los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana.